Ismael, ya 3 días del Movistar Arena en un sinfónico que, bueno, estuviste ya experimentándolo por Europa, pero ¿qué se siente estar acá en Argentina y hacer semejante show donde hay muchísimos músicos en el escenario? Sí, tiene algo de épico el tocar con una sinfónica con 40 músicos sobre el escenario. Tiene mucho de celebración de la vida, de sueño cumplido. Yo creo que es un sueño recurrente en todo músico que hace canción popular, el hecho de hacer repaso de toda tu discografía con una orquesta sinfónica. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Eso, digo, los sueños se hacen realidad y me parece que para un artista estar con una sinfónica en el escenario, con el mejor repertorio, debe ser eso, ¿no? Un sueño cumplido. Sí. Sí, es un sueño cumplido. Yo creo que es un sueño recurrente, quiero decir. Es como, no sé. El artista lo tiene ahí en el... Totalmente. Es desde Metallica a Serrat, pasando por Cerati, por muchísimos artistas que han visto la oportunidad de cumplir ese sueño y lo han perseguido, lo han hecho, ¿no? ¿Y por qué crees que era ahora hacerlo? Digamos, ¿cómo surge la idea también? Las circunstancias se dieron así. Nos invitaron aquí a Buenos Aires a participar en un ciclo que se llama Únicos, que se realiza en el Colón. Teatro Colón. Sí, y nos juntamos con la Orquesta Sinfónica, hicimos los arreglos, hicimos repaso del repertorio. Y una vez terminado el concierto yo me dije, esto no puede quedar así, tenemos que dejar constancia de ello y tenemos que hacer una gira. Y empezamos a grabar, grabamos de hecho aquí en Buenos Aires el disco, convocamos a una orquesta sinfónica y grabamos aquí y empezamos hace un mes en España, en Madrid, y la verdad es que está siendo muy, muy emocionante. Ahora, casi 30 años, ¿seguís metiéndote en todo en lo que respecta a un recital, a un concierto? Sí, yo estoy, sí. Me imagino que ya debes tener un equipo de trabajo, ¿no? Que te acompaña, que te sigue, que te ayuda. Sí, que dominan a la perfección cualquier parte del proceso, pero inevitablemente yo necesito acompañar y estar, porque siempre he sido así, siempre he estado presente, y más en un concierto de estas características, que es tan diferente, que es tan especial y que requiere un trabajo de preproducción importante. Trabajamos con orquestas locales, lo que conlleva ensayos previos con las orquestas locales, conlleva mucho trabajo previo. Claro, por encima de eso, ¿no? Orquestas locales que van, bueno, que tienen lo que decíamos antes, ensamblarse con tu voz. Sí. Sí, que además vienen de otra tradición. Los músicos de clásico vienen de otro tipo de disciplinas, de otro tipo de dinámicas, y es un aprendizaje para alguien que viene del pop o de la canción de autor, o como quieras, ¿no? Y bueno, sobre todo el hecho también de trabajar con músicos, yo que sé, ahora venimos de Sevilla, el último, con la Orquesta Clásica de Huelva, en Montevideo iremos con la Orquesta de Sodre, con músicos que vienen de diferentes ámbitos y que aportan una mirada diferente a tu música también, ¿no? Ahora, con este show, ¿cuál es el mensaje que querés transmitir? Bueno, yo creo que son tiempos en los que hay como un pesimismo generalizado con respecto al futuro, ¿no? Hay como no son los mejores ánimos, son tiempos de incertidumbre y tiempos oscuros, no solamente en Argentina, que también. Claro, es que estaba por decirte eso, ni te cuento en Argentina. Sí, pero yo creo que es una tendencia generalizada. Europa está en vías de rearmarse, quién sabe para qué, ¿no? Hay como un tono belicista en cualquier discurso que se haga desde la tribuna política en España. Entonces, yo creo que el pesimismo a veces es una herramienta política también que se utiliza para desmovilizarnos, pensar que no podemos hacer nada con respecto al futuro, que poco podemos hacer para influir. Entonces yo creo que el tono de este concierto tiene que ver con levantar la mirada, con saber que no se está solo. La música es un espacio de encuentro para recuperar la esperanza, para rebelarse ante ese pesimismo y pensar que no se está solo cuando se cuestiona la realidad, cuando se sueña con un mundo mejor, cuando se siente y se padece esta realidad, ¿no? Y yo creo que por eso hay como una necesidad de establecer vínculos, de mirarnos los unos a los otros, y por eso quizá estos conciertos, quiero pensar, igual es una fantasía, pero bueno, me gusta pensarlo, creo que por eso tiene ese carácter festivo de celebración, de mirarse, de especial, de emotivo, está siendo especialmente emotivo. Y creo que el mensaje, quizá el relato que uno ha construido en torno a esas canciones tiene que ver con recuperar la esperanza. Bueno,
te tengo que meter de lleno en Argentina. Vos tenés muchos lazos acá con Argentina, familiares, amigos. ¿Cómo estás viendo, lo que está pasando con el presidente Milei? Por ejemplo, lo que sucedió con la criptoestafa, donde embaucó a muchos argentinos y ciudadanos con la idea de invertir en una cripto y se llevaron el dinero unos pocos. Bueno, yo creo que eso define una forma de entender la economía y una forma de entender incluso la propia, el propio modelo de sociedad y algo así. Es decir, yo creo que no es una anécdota, yo creo que tiene que ver con que él entiende el mercado como una suerte de casino en el que tiene suerte triunfa y el que no queda a la deriva, queda en la vereda del camino y ahí se queda abandonado, porque así es, ¿no? Cuando todo se somete a la lógica del mercado, quien no puede resistir queda abandonado a su suerte, ¿no? Entonces es su lógica. Entonces, por un lado es preocupante esa lógica en lo cotidiano, en la construcción de un modelo de país en el que al débil hay que dejarlo de lado, en el que bueno, eso, la economía es un casino en la que los trileros son quienes dictan las normas, por así decirlo. A mí me parece preocupante no solamente eso, la deriva económica, que además es un modelo que, por más que se empeñen, no ha resultado en ningún país, no es nada novedoso, por más que aspiren al Nobel, este es un modelo económico que es antiguo, que este país ha padecido, como lo han padecido muchísimos otros, y que además suele ir acompañado este modelo económico de una deriva autoritaria, de unos déficits democráticos que se están acentuando, como estamos viendo, con medidas de represión, porque solo de esa manera es sostenible. Entonces, bueno, pero este país ya lo conoce, entiendo que también hay que reflexionar sobre una generación de jóvenes a las que no se les ha ofrecido una perspectiva de futuro muy halagüeña y que han decidido dar una patada al tablero porque ven que el status quo no contaba con ellos y demás. O sea, también hay que hacer un ejercicio de autocrítica y entender por qué, no solamente en Argentina, también en Europa, los jóvenes se están tendiendo, sobre todo los varones, hacia la ultraderecha, ¿no? También hay que comprender qué perspectiva de futuro tiene un chaval que decide entregarse a una propuesta tan nihilista y tan individualista como la de la ultraderecha, ¿no? ¿Tenés vos alguna reflexión sobre eso? Digo, porque nuestros padres fueron esos luchadores, ¿no? Que fueron a demostrar hasta en la calle sus pensamientos. Vinieron una generación que vivenció, o por lo menos le trasladaron ese relato, y que sí siguió saliendo a la calle. Y unos jóvenes que todavía ese mensaje como que no termina de llegar. Hombre, pues porque son jóvenes a los que han visto que su voto no marca nunca la diferencia. Que las promesas que le hacen desde la tribuna no acaban en medidas efectivas. Independientemente de, como dijo Pepe Mújica cuando ganó las elecciones, una cosa es acceder al gobierno y otra al poder, que no es lo mismo. Entiendo que muchas veces los gobiernos tienen sus limitaciones. Más allá de eso, yo creo que sí hay una falta de ambición a la hora y hablo sobre todo de Europa, ¿no? En el caso de Europa, ¿no? Yo que sé, ahora por ejemplo vimos una crisis con respecto a la vivienda en toda Europa, ante la cual los gobiernos parecen paralizados absolutamente, ¿no? Y tienen la capacidad de enfrentarse a eso, ¿no? Hay unos alquileres que impiden absolutamente la emancipación de los más jóvenes, ¿no? Que acaban yéndose de casa con 40 años en el mejor de los casos. Entonces, esa falta de ambición, esa falta de valentía, yo creo que tiene un precio y es efectivamente eso, el hecho de dar una patada en el tablero. Por poner solo un ejemplo, ¿no? Con respecto a la vivienda, que es una crisis que se está viviendo ahora, pero tiene que ver con la precarización de sus vidas, con esa sensación, y este país, por supuesto, ¿no? En el sentido de jóvenes que han vivido en la crisis permanente, en esa suerte de fatalismo que les hace esperar como ineludible la siguiente crisis que está ahí a la vuelta de la esquina, pues supongo que abrazan eso, es como la peli del Joker, ¿no? Al final un tipo que está absolutamente desamparado, abandonado, marginado por el sistema, decide que arda todo, ¿no? Tiene algo de eso, ¿no? Y que tiene también eso, enfrentar al pobre con el más pobre, ¿no? Que eso también lo estamos viendo con la xenofobia, con el repunte del racismo y la xenofobia en Europa y demás. Bueno, la verdad que se me abre un abanico de preguntas y espero que me puedas responder todas y tener el tiempo para poder hacerlas. Bueno, también el presidente habló en un foro de Davos relacionando
una persona homosexual con la pedofilia. Digo, en esta cuestión de racismo, ¿no? En sus discursos queda muy marcado. A mí lo que más me sorprende es cómo ciertos medios de comunicación también son especialmente benevolentes con este tipo de cosas. Es lo que me sorprende, o sea, no se puede normalizar. Y el problema es que se han normalizado, se han naturalizado ciertas cosas en los medios de comunicación, debates y consensos, debates que no estaban habilitados, consensos que se han roto absolutamente. Ese tipo de afirmaciones eran impensables. Contrarrepudiables. Claro. Entonces, ahora se normaliza el hecho de que alguien... Y sobre todo me sorprende en un país tan dado al psicoanálisis y demás, que no analice en profundidad también el lenguaje de un presidente que parece obsesionado con estos temas, aun cuando no habla de estos temas, ¿no? Y habla de otras cosas. Entonces, sí, a mí me parece muy preocupante y que tiene que ver con una deriva, como digo, también reaccionaria, con una reaccionaria que está en Estados Unidos con Trump y que está en muchos lugares de Europa, donde se está, en Hungría acaban de prohibir la fiesta del orgullo gay, están prohibiendo manifestaciones, y Hungría es un país que pertenece a la Unión Europea, ¿no? Y hay una fractura en torno a esos consensos que eran antes incuestionables, que me parecen sumamente preocupantes. Claro, porque además hay una bajada de línea, quiero decir, cuando tú desde una institución como la presidencia normalizas ese tipo de discursos, eso habilita para que en otros contextos, en otros lugares, en la calle, se utiliza también ese mismo lenguaje, ese tipo de dinámicas, ¿no? Tú estás naturalizando y estás validando, por así decir, que la homofobia, por así decir, se extienda y se vea como una opción válida. Y de hecho está ocurriendo que ese tipo de discursos desde la política luego desembocan en violencia hacia los colectivos, ¿no? LGTBI. También tiene algo de provocador nuestro presidente, porque de hecho el lunes fue 24 de marzo, un día muy particular y muy triste para los argentinos, porque habla de, bueno, recordar lo que fue, ¿no? Tener memoria, lo que fue una dictadura militar realmente trágica. Ahora sale con uno de sus mensajes en Twitter provocando y cuestionando si realmente fueron 30.000 los desaparecidos. ¿Cuál es también, digamos, tu reflexión respecto a esta provocación constante con todo lo que para él es distinto? Bueno, tiene que ver con que ellos tienen muy claro que hay una batalla cultural que hay que dirimir en los medios y en las redes sociales, y este tipo de provocaciones, yo creo, bueno, la sensación que me da tiene que ver con llevar la iniciativa en torno a sobre qué se debe hablar y de qué manera plantear, es decir, imponer unos marcos de debate y de conversación que incapacitan todo tipo de diálogo. Quiere decir, que vas a hablar con alguien que niega que hay los 30.000 desaparecidos. ¿Qué tipo de diálogo puedes tener con alguien que se expresa con esa agresividad y con esa violencia, ¿no? Fundamentalmente de lo que se trata es de eso, de normalizar y a veces incluso también de desviar el debate de las cosas importantes. Es decir, si se hablan de estas cosas, no se hablan... Cuando tú pones el límite, cuando tú pones el límite tan arriba, es decir, cuando tú eres tan agresivo, pues eso hace que hablar sobre los derechos humanos no tenga ningún valor, por así decirlo, ¿no? Como que vacía el debate de contenido, imposibilita cualquier tipo de diálogo. Y sobre todo lo que hace es también mantener la iniciativa con respecto a cómo se debe de hablar y de qué se debe hablar. Ellos tienen muy claro la batalla cultural y están utilizando todos esos mecanismos y sobre todo los institucionales para imprimir un poco el tono de la conversación, ¿no? Vos hablabas de batalla cultural y también se me viene a la cabeza sobre el desfinanciamiento que hubo acá en el INCA, el Instituto de Cine Argentino, sobre también las críticas puestas en mujeres artistas, principalmente mujeres artistas, que hago la referencia porque no lo ha hecho tanto con los hombres, que opinan diferente a él, ¿no? Que se posicionan desde un lugar, tanto desde la música como sus dichos políticos, enfrente, ¿no? de Milei. Y también va contra eso. Sí, curiosamente contra las mujeres, así como hay muchos artistas varones que también se expresan políticamente, parece que eso no le preocupa tanto. Bueno, yo creo que la idea es disciplinar.
O sea, cuando él hace esos señalamientos de manera tan agresiva, lo que quiere hacer es disciplinar al resto de artistas para que eviten pronunciarse políticamente. Es eso, es como... No le conviene. No le conviene, hombre, claro que no le conviene porque dentro de lo que él concibe como la batea cultural, los artistas y la gente del ámbito de la cultura son gente que marca tendencia, por así decirlo, ¿no? Y que amplifica según qué mensajes. Él lo que quiere es disciplinar para que se calle la gente, y de hecho ocurre que muchos artistas entienden que expresarse políticamente tiene un precio, un coste en cuanto a sus carreras profesionales, ¿no? ¿No? Cuando señalan, por ejemplo, el hecho de que viven del Estado, lo que pretende es que nadie les contrate, ¿sabes? Precisamente para, o sea, quieren estrangular, y además es que lo curioso es que él lo ha dicho abiertamente, lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? Antes incluso de la campaña presidencial, decir, no, el Estado lo que hay que hacer es estrangular la posibilidad de que los artistas, el Estado pueda pagar a según qué artistas que son disidentes. Y las empresas, incluso llegó a decir en alguna entrevista que yo he visto, que las empresas lo que tienen que hacer es financiar a los artistas que tienen un discurso favorable al mercado y al neoliberalismo y demás. O sea, lo tiene clarísimo. Entonces, él está utilizando los mecanismos del Estado precisamente para estrangular, para modular el mensaje de los artistas, para que la gente, para que la crítica desaparezca. Es un concepto de libertad que no se corresponde mucho a su teoría, ¿no? Con respecto a la libertad de expresión, y que lo que pretende es modular el mensaje de los artistas en términos generales. Pero bueno, sí, no deja de ser curioso que sobre todo acabéis señalando a mujeres. Y luego también tiene que ver con trasladar las dinámicas de las redes sociales, del meme, de la caricaturización al debate político, que es extremadamente peligroso, ¿no? Que es el ponerle un mote al artista, el despreciarla públicamente. Pero incluso aún me llama... Lali Depósito, sí. María Becerra. Es eso, es la permisividad de ciertos periodistas que se escandalizaban cuando hablaban de la grieta y que se escandalizaban de los términos tan agresivos en los que se expresaban otros políticos, y sin embargo ahora les resulta hasta gracioso, ¿no? Como reprimen la sonrisa cuando de repente él se pone a caricaturizar e insultar a otros artistas. A mí me sorprende ese ejercicio de contorsionismo, ¿no? Me parece llamativo esa flexibilidad para con según qué políticos, ¿no? Sí, a nosotros también. La mirada obviamente nosotros la tenemos porque vivimos en Argentina, pero ¿qué llega a España de nuestro presidente? Yo creo que por más que se empeñe la propaganda, hay una preocupación generalizada con respecto a lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Más allá del personaje histriónico y demás, que es una tendencia, además, es una tendencia general, ¿no? Que han señalado además sociólogos y politólogos, ¿no? Con respecto a cómo a día de hoy los van a ocupar los espacios políticos cada vez personajes más mediáticos, más histriónicos, ¿no? Hay gente que está señalando la espectacularización, por así decir, de la política, incluso del debate, que se está dando en todas partes, ¿no? Debates políticos en televisión que se dan los mismos términos en los que se dan los debates del corazón y de la prensa rosa, ¿no? A gritos, simplificando el debate, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que en términos generales ver, pues eso, los discursos con respecto a la memoria histórica, los discursos homófobos, lo que ha ocurrido con las criptomonedas, yo creo que se ve con mucha preocupación en todas partes, ¿no? Por más que se empeñen en ponerlo como referencia política y económica, por más que fantaseen con premios Nobel y demás, yo creo que hay una mirada crítica y preocupada con respecto al futuro del país, como no puede ser de otra forma, además. Te traigo un poquito con la música, ¿cómo ves? Bueno, sabemos que obviamente referentes, inspiradores, tuviste, Serrat, Sabina, en toda tu larga trayectoria, pero quiero saber, ¿qué músicos te gustan ahora? ¿Hay algún músico que te guste, que digas, es por ahí? Bueno, ¿Hay algún sí. cantautor así del estilo? Sobre todo de cantautoras. Yo creo que a día de hoy la vanguardia de la canción de autor la representan chicas muy jóvenes que están escribiendo el relato de su generación. En España hay cantautoras como Alice Wonder, como Ede. Con Ede he colaborado en varias oportunidades y como muchas otras.
artistas que yo creo que están marcando un poco el camino y que están escribiendo además un relato que tiene que ver con el empoderamiento, que tiene que ver con otra mirada incluso en las relaciones sentimentales, aun cuando escriben el amor, no escriben al desamor desde ese lugar de dependencia, no hablan de la media naranja, de que se mueren de amor, ¿no? Hablan desde el dolor muchas veces cuando hablan de la ruptura, pero de sobrevivir precisamente y desde un lugar mucho más sano y menos tóxico del que hemos cultivado los cantautores tradicionalmente cuando hablamos de las rupturas amorosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van un poco, por ahí va la tendencia, quienes están a la vanguardia de lo que a mí me parece más interesante, la canción de autor, ¿no? ¿Y de Argentina algo que digas, mira, puede estar bueno? No estoy tan al tanto, debería estar más al tanto. Tarea para el hogar. Sí, tengo tarea. Yo me quedo en los clásicos y sigo cantando a Spinetta y sigo cantando Sui Generis de vez en cuando y demás, pero sí, tengo tarea, tengo que ponerme las pilas en ese sentido. ¿Qué te pasa con la música urbana? Con ese estilo casi, te digo, homogéneo, ¿no? Que está hecho como, no sé, muy explotado, ¿no? Principalmente en redes sociales, en un juego de redes sociales que, bueno, que hay que saber jugarlo también. Bueno, la música urbana no es tan homogénea como pensamos, porque música urbana podríamos decir que también es Residente o Bad Bunny o muchísimas otras cosas que yo creo que tienen otro tipo de discurso y otra que vienen de otra tradición y demás. No, el género urbano es más heterogéneo de lo que pensamos. Otra cosa es lo que se ponga, lo que como bien dices se imponga hegemónicamente, y otra cosa es una tendencia que tiene que ver con el individualismo, con lo más superficial, con con otro tipo de cosas que a mí no me interesan tanto, ¿no? Muchas veces me cuestiono si no estoy cayendo en esos tópicos que hablaban, por ejemplo, de los Beatles y de los Rolling, como esos descerebrados que hacían una música hipersexualizada y que solo hablaban... Muchas veces hablamos del género urbano en esos mismos términos, a cómo nuestros abuelos hablaban de los Rolling, ¿no? De cómo meneaban las caderas, cómo se mueve Mick Jagger, le escandalizaba a las señoras. Y a veces parecemos señoras y señores escandalizados como nuestras abuelas. Pero por otro lado, también tenemos derecho a decir que hay ciertas cosas que son malas o que no nos gustan, o tenemos derecho a que no nos guste todo, ¿no? Y a sentir que hay una cierta toxicidad, que hay una cierta hipersexualización, que no sé hasta qué mundo. Yo me cuestiono, me pregunto, no tengo claras respuestas, ¿no? Porque hay quien dice, esto es el empoderamiento femenino y tal, ¿no? El empoderamiento de mujeres que se expresan como quieren y que no somos quienes para juzgarlos, ¿no? Pero por otro lado responden a los cánones, a lo que se esperan con respecto a los cánones femeninos también, ¿no? Hasta qué punto. Entonces yo ese debate también me lo pregunto, y luego también eso, ¿no? Mensajes muy tóxicos también, que tienen que ver también con un exitismo muy superficial, bueno, no sé. ¿Ves? Ya me parezco a un abuelo hablando como los que hablaban de los Rolling. Pero bueno, no sé, yo creo que hay cosas interesantes. Hacer como una enmienda a la totalidad me parece absurdo, ¿no? Es decir, no, hay cosas que son interesantes y otras que no tanto, ¿no? Bueno, por último, ¿te da un poco de miedo haber dado las declaraciones respecto a tus opiniones personales respecto al presidente Milei? Digo, porque hay muchos artistas que prefieren no decir nada porque, bueno, eso te trae también, no sé, que algunos fanáticos, adeptos o no, dejen de seguirte por posicionamientos políticos, ¿no? Es que desde dos lugares. Uno, por los fans o por los seguidores, y otro, porque sabemos que el presidente empieza a adoctrinar. Tal vez zafás, ¿no? Porque sos hombre, pero puede que haya una crítica después de todo esto. No. Yo creo que ya a estas alturas es que cambiar ya es muy difícil. Llevo toda mi vida expresándome políticamente, dejar de hacerlo a estas alturas, eso por un lado. Luego yo creo que no hay que subestimar tanto al público. Yo creo que el público, por más que a veces las redes sociales, Twitter, porque Twitter sí puede recibir muchos insultos, pero una cosa es Twitter y otra es la calle. Y yo creo que es subestimar al público. El público es capaz de
superar ese tipo de prejuicios y entender que no tienen por qué coincidir al 100% con las opiniones de ese músico, ¿no? Es capaz tiene la mente mucho más abierta en ese sentido. Quiero decir que a día de hoy a alguien le puede sorprender que yo me exprese políticamente, es que no me conoce demasiado, ¿no? Y quien deje de escuchar a alguien por su posicionamiento político me parece una pérdida absoluta. O sea, no sé, yo no voy a dejar de leer a Vargas Llosa porque a veces diga cosas que no me gustan, o no voy a dejar de celebrar las canciones de Calamaro porque le escuche decir cosas que a mí me parecen gilipolleces, o sea, porque a mí me ha hecho muy feliz. Entonces, yo creo que no hay que subestimar al público. Sí es verdad que puede tener un coste, en tanto en cuanto vas a recibir los insultos en redes de ciertas personas y la presión para que no te expreses políticamente, pero gustarle a todo el mundo es un empeño estéril, que yo no soy muy dado a los consejos cuando alguien me dice, ¿qué le dirías a un joven artista? Y yo creo que ese no es un mal consejo, entender que no tienes por qué gustarle a todo el mundo, que es absurdo y que es un empeño que te genera muchísima frustración. O sea, y que tienes que ser fiel a tus ideales y a tus principios, porque eso es la única forma de pretender. Si tú pretendes que tu público te sea fiel, tienes que corresponder tú con una fidelidad a ti mismo. Entonces, no sé, y además, ¿por qué no tengo derecho a expresarme políticamente? ¿Por qué un músico no tiene derecho a expresarse políticamente? A mí, una de las cosas que más me cabrean en redes es cuando te dicen, dedícate a cantar. O sea, yo no tengo el mismo derecho que un periodista que se expresa políticamente, no tengo el mismo derecho que trabaja en una barra o trabaja en una barra de bar, quiero decir, o el que trabaja el tendero o el oficinista. O sea, yo tengo el mismo derecho que cualquier otro, ¿no? Si eso tiene un coste o no, pues bueno, en esta vida toda elección tiene un coste y una renuncia. Cuando eliges algo, renuncias todo. Cuando eliges un camino, renuncias a ir a otro. Y hay que entenderlo así y asumirlo, y no pasa nada. O sí, pero bueno, la vida consiste en eso, en asumir riesgos. Es que si no te quedas parado, no es como, no sé, y acabas marchitándote. Yo creo que asumir riesgos en esta vida es lo que hace que merezca la pena. Lo que pasa es que a veces las batallas o las peleas son desiguales. Digo, una cosa es que te pelee o que no le guste lo que diga un seguidor, y otra cosa, un presidente de la nación. No, sobre todo, fundamentalmente, porque degrada la institución, en este caso la institución presidencial, porque efectivamente no hay simetría con respecto a lo que un artista, la capacidad de influencia que tiene un artista o la capacidad que tiene de influencia que tiene un presidente, y luego porque hay una responsabilidad en el caso de un dirigente político, porque eso tiene una bajada de línea, porque normaliza el acoso, porque da alas a quien se cree con derecho a, por ejemplo, en un lugar público señalar, increpar o incluso agredir. Vamos, que está estudiado, que sean en Europa, por ejemplo, las agresiones homófobas han aumentado en tanto en cuanto lo han hecho las declaraciones de políticos que han normalizado precisamente la homofobia. O sea, quiere decir que es que está estudiado que esas cosas ocurren. Entonces, la responsabilidad de un presidente tiene que ver con no crispar, sino más bien al contrario, ¿no? Tender puentes de diálogo debiera ser así, entendiendo que hay veces que hay conflictos de intereses en los que tiene que tomar parte y no puede eludir ciertos conflictos, pero desde el punto de vista de lo verbal y del discurso y el debate no debiera pues eso, alimentar un poco la crispación, el odio y la violencia, ¿no? Yo creo que es la responsabilidad de todo político precisamente bajar el tono.